Bienvenidos, manitas. Hace unas semanas, utilizando estas varillas de madera, hicimos esta bonita caja que decoramos con decoupage. Es muy sencilla de hacer. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace a este vídeo. Ya os dije que tenía muchas varillas y cuando digo muchas son muchas, así que vuelvo a utilizarlas para hacer unas cuantas ideas con ellas. ¿Queréis ver lo que podemos hacer con este tipo de material? Pues acompañarme, que empezamos. Lo primero que quiero hacer es una pequeña cesta para colocar encima de mi mesa de jardín. Voy a aprovechar la longitud de mis varillas, que es de 40 centímetros, para hacer los laterales. Y voy a ir marcando todas ellas a 15 centímetros. Voy a hacer una cestita rectangular que los laterales más cortos midan 15 centímetros y los más largos 25. Y por estas marcas lo cortaré. Al ser una madera muy blandita, con un cúter que esté afilado podremos hacerlo sin ningún problema. En el vídeo donde realizamos la cajita que os he enseñado al principio, tuve algún comentario preguntando que dónde podían comprar estas varillas. Ya lo dije en aquel momento, yo no las he comprado, a mí me las han dado unos amigos, pero hay algunos de los bazares en la sección de manualidades donde se pueden comprar varillas de este tipo que son cuadradas, al igual que las redondas. Lijar los cortes con una lija de grano medio. Siguiente paso, teñir la madera. Yo he escogido teñirla porque mi decoración quiero que sea rústica y natural, pero también podéis pintarla con pinturas acrílicas o pintura tiza. Si queréis utilizar tinte para madera, como voy a utilizar yo, y no tenéis, también podéis hacer con pinturas acrílicas unas aguadas y el acabado será muy similar. Mi intención es simplemente darle un puntito de color a las maderas, porque la intención de este vídeo es que estas ideas que hoy vamos a ver sean rápidas de hacer, que no tengamos que estar entreteniéndonos dándoles color ni decorándolas en exceso. Así que aquí me quedo yo tiñendo todos los listoncitos y en cuanto estén secos seguimos con el trabajo. Para formar la base podría utilizar una pieza de estas de maderita que es de unos 3 o 4 milímetros de grosor, cortarla a la medida 25 por 15, pero os he dicho que tengo muchas maderitas. Voy a complicarme un poquito, pero vosotros, para que os sea más rápido, podéis utilizar este tipo de madera. Y si visteis cómo hicimos los laterales de la cajita, pues ahora entenderéis qué es lo que voy a hacer. Los listones los he cortado 25 centímetros. El ancho, que es de 15, iré pegando tantos como necesite hasta llegar a esa medida. Que estoy haciendo exactamente lo mismo, pegarlos con cola blanca. Colocamos una cinta para que se nos sujete mientras la cola se va secando. Y ahora por el otro lado he cortado 4 listoncitos a 15 centímetros, que es el ancho de mi base, y voy a pegar 2 juntitos en este lado y otros 2 en este otro. Reforzamos la base y también hará de patitas para elevarla de la mesa. Y ahora le voy a colocar un peso encima para que se me seque en plano. Pues ya tengo todas las piezas teñidas y secas. Esta hice exactamente lo mismo que con estas otras. En total he utilizado unos 60 palitos. Y vamos a ir pegándolas, las 2 primeras piezas en los lados largos. Y estoy utilizando cola blanca. Y ahora una pequeñita apoyada en las 2 piezas largas a cada lado. La siguiente fila, pues otra vez 2 piezas largas apoyadas en las pequeñas. Después 2 pequeñas apoyadas en las largas. Así hasta llegar a la altura que nos convenza. De esta misma manera que estamos colocando los palitos, se me ocurre que también podríamos hacer esos estantes hexagonales que van a la pared utilizando listones de madera. Podría quedar chulísimo. Bueno, pues yo ya lo voy a dejar aquí. Al final he hecho 11 centímetros de alto. No lo voy a volcar para que lo veáis porque la cola todavía está fresca y se me pueden desplazar los palitos. Me han sobrado unos 13 palitos, así que al final he utilizado 47. Y he cortado 4 a la altura interior para pegárselos aquí en las esquinas y reforzar un poquito las uniones. Y ya lo dejaremos secar. Y una vez seco, así es como ha quedado. Ha quedado chulísima, ¿verdad? Podríais dejarla así
o decorarlo un poquito más, que es lo que yo voy a hacer. Pero primero paso a hacer la siguiente idea y decoraré las dos a la vez. Como ya os mencioné en el anterior trabajo, la base podríais hacerla de distinta manera, bien con los listones como lo hemos hecho o utilizando este tipo de maderita que no es demasiado gruesa. Esta vez es lo que voy a utilizar para que veáis que queda exactamente igual. He cortado 3 piezas para que tenga un buen grosor de 9,5 por 9,5 centímetros y las he pegado entre sí. Como hicimos en el anterior trabajo, vamos a teñir todas las piezas. Esta vez también teñiremos 8 palitos de presores. Vamos a montar los laterales, vamos a utilizar 10 piezas para cada lateral. En esta ocasión las he cortado a 24 centímetros. La altura la escogéis vosotros. Y vamos a colocarlas bien rectas, ayudándome de esta base de corte que tiene los cuadraditos de 1 centímetro. Colocamos las piezas dejando medio centímetro entre cada una de ellas. E intentar que queden aquí en la parte de la base bien alineadas. Y colocamos una cinta de carrocero para que nos la sujete mientras pegamos los palitos de presores, uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba. De este mismo modo haremos el resto de laterales y cuando estos palitos se hayan secado cortaremos el sobrante. Vamos a montar ya los laterales y fijaros cómo he pegado los palitos de presores. 2 piezas a esta altura, bueno, eso lo escogéis vosotros, pero que sean 2 a la misma altura y las otras 2 un poquito más bajas. Fijaros, esto es para cuando montemos los laterales no nos moleste y no tropiece. Este de aquí me he desviado un poquito, pero bueno, debería estar a esta misma altura, pero como va a ser los que van por la parte de abajo, no se va a notar. Y ahora vamos a pegar estas 4 piezas a nuestra base. Colocamos cinta de carrocero en la base para que nos ayude a sujetar los laterales mientras la cola se seca. Y vamos a pegarlo por el lateral, no encima de la base. Aplicamos la cola blanca y vamos colocando cada lateral en su sitio. Cuando ya tenemos estos 2 laterales colocados, para ayudar a que se nos quede bien fijado y asegurarlo, vamos a coger otro palito y lo vamos a pegar entre estos 2, formando el ángulo. Y seguimos pegando los otros 2 laterales. Haremos lo mismo en cada una de las esquinas. Y ahora lo dejaremos secar muy bien. Pues estas son las 2 piezas ya terminadas, una cesta muy práctica y súper bonita y aquí pues para poner flores secas, incluso estaba pensando poner dentro una vela artificial, no de las de verdad. Y podríamos dejarlo así, pero yo quiero decorarlas un poquito más. Lo único que le voy a hacer va a ser algo sencillo y también rápido y fácil, que es la intención de este vídeo. Vamos a ponerle unas etiquetas. Podéis poner una en cada lado o simplemente en la parte que va a ser el frontal. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. Las vamos a forrar con tela, con estas imágenes florales de hojas y es muy facilito de hacer. Necesitamos hojas o flores frescas. Yo esto lo vi en Instagram, me saltó en un reel y me pareció buenísima la idea para decorar nuestros trabajos. La chica que lo hacía sobre papel. Yo quiero probar sobre tela. Ya he hecho algunas pruebas, pero lo que no funciona ni queda tan definido es si hacemos estampaciones con flores. Sobre el papel queda precioso, pero en tela la flor no queda muy definida. No me gusta, por eso solamente vamos a utilizar hojas. Cortamos el trocito de tela para después forrar nuestra pieza que yo las he cortado en cartón contracolado finito de 1 milímetro. Colocamos la tela sobre el cartón, la tela vamos a dejar un sobrante todo alrededor para luego pegarlo hacia el interior. Y vamos a coger nuestras hojas. Os sirve cualquier hoja.
La ponemos así al trasluz para ver dónde está el cartoncillo y las colocamos. Una vez colocadas, retiramos el cartoncillo y vamos a coger un plástico. Yo estoy utilizando un acetato. Lo colocamos encima y tenemos que sujetarlo bien para que la tela no se nos mueva. Un martillo y vamos a empezar a golpear toda la hoja. Una vez ya golpeada toda la hoja, retiramos el plástico y las hojas. Y este es el resultado. Sobre papel queda mucho más definido, pero en tela no queda nada mal. Le deja un aspecto muy rústico. Y ya sabéis que cuando trabajamos con tela y la tela es finita o como es la mía que es rústica, el entramado se puede pasar el color del cartón, a mí me gusta aplicarles una capa de pintura blanca o forrarlos con un trocito de folio. Para que sea rápido le voy a pegar un folio y después ya forraremos con las telas que acabamos de estampar. Voy a utilizar un adhesivo en barra, pegaremos el folio y recortaremos el sobrante. Y ya pasamos a forrar las piezas con esta tela. En esta ocasión, como veis, para pegar en la tela estoy utilizando un pegamento en barra. Como es un trocito pequeñito, no creo que se me despegue. Y así le restamos humedad a la tela porque no sé yo cómo reaccionaría la estampación de las hojas. Así que para asegurarme de que no vaya a emborronarse, utilizo este pegamento que le aporta poquita humedad. Como siempre, a la tela, en las zonas curvas, le haremos unos cortes, sin llegar al cartón. Y esto sí que lo pego ya con silicona caliente. Y ya está listo. Y esta parte trasera la vamos a forrar con un papel decorado o con la misma tela, con lo que prefiráis. La centramos y yo voy a marcar con lápiz en la maderita porque lo voy a pegar con cola y no me quiero salir. Y la remato con un trocito de cuerda. Y ahora ya solo nos queda proteger todo el trabajo. Con un barniz, yo voy a utilizarlo en acabado mate y en spray. Por lo mismo que os he dicho antes, como también lo voy a aplicar encima de la tela, no sé cómo pueda reaccionar la estampación con demasiada humedad si aplicamos el barniz con pincel. Así que lo voy a hacer en spray, le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa y lo vemos con mucho más detalle. Y ya están listas estas 2 ideas. De esta manera podemos hacer muchas más cosas. Salvamanteles, posavasos, servilletero, bandejas... En fin, imaginación al poder. Si os ha gustado ya sabéis, like al vídeo y compartirlo. Y yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!